Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa número 36, no a la misa, a la mesa número 36 del Consejo de Transformación Educativa, que ahora vamos a tratar sobre la educación artística. Vamos a leer la introducción, la justificación y los objetivos. A lo largo del transcurso de la humanidad, la idea de arte y los artistas ha cambiado radicalmente desde la prehistoria, en donde las pinturas rupestres tenían una connotación mágica ritual, pasando por los clásicos y medievales con la idea de las artes liberales, hasta el Renacimiento, en donde las artes se separan de los oficios y se identifican con un lenguaje expresivo. Pero no es hasta el siglo XVIII que se clasifican las bellas artes y se generan las corrientes artísticas y su posibilidad académica, y hasta el siglo XIX que se desarrolla una metodología de la enseñanza de las artes. Justificación. La educación tradicional ha intentado incluir a la educación artística dentro de su programa de enseñanza, con diversos objetivos confusos, sobre todo con resultados muy bajos. Los artistas alrededor del mundo son en su extensa mayoría autodidácticas, que descubren su lenguaje lejos del ámbito escolar, y solamente hasta que descubre su vocación, cuando llegan a las escuelas para perfeccionar y profesionalizar su lenguaje artístico. Existen, sin embargo, modelos educativos en distintas épocas y algunos países programas artísticos con generaciones sólidas de profesionales en las diversas artes. El objetivo central de esta plática es reflexionar sobre las siguientes y otras interrogantes. ¿Qué persigue la educación artística? ¿Es la expresión artística algo que se enseña? ¿Es el modelo de educación tradicional adecuado para la educación artística? ¿Hay algún modelo de educación artística que sea efectivo? ¿Es el arte la manera de humanizar la educación formal? ¿Queremos artistas o solamente buscamos humanos sensibles y creativos? Bueno, ahora Patti, la maestra Patricia Hurtado, nos va a hacer favor de leernos el currículum de nuestros invitados. Con todo gusto. Buena tarde para todos, bienvenidos. Nuestros invitados son Ana Lourdes Garza Ponce. Ella es actriz, directora y productora mexicana, egresada del Centro de Educación Artística de Televisa, donde estudió con Hugo Argüelles, Rosa María Bianchi, Fernando Torre Lafam, Joana Brito y Odín Dupeirón, entre otros. Ha tomado talleres con Jorge Vargas, Antonio Peñuñuri, Juan Carlos Colombo y Miguel Galván, y también algunos enfocados al trabajo cinematográfico con Luis Felipe Tobar y Arturo Ripstein, además de perfeccionamiento actoral con Fernando Piernas y Carolina Politi. Ella ha participado en más de una veintena de obras teatrales, entre las que destacan La boda, de Raúl Cermeño, y Sueños de un seductor, con Adal Ramones. Fue parte del elenco de Don Giovanni de Mozart y bajo la dirección de Mauricio García Lozano. Ha hecho dirección, ha asistido montajes como A vivir de Odín Dupeirón, Vine, vi y mejor me fui, de Willebaldo López. Ha tenido a su cargo la coordinación de producción de La Casa Limpia, producción de Azteca Teatro bajo la dirección de Debbie Seibert. Produjo y dirigió con la compañía 20 Mentes la obra Tal vez él, tal vez yo, en el Teatro Coyoacán en las temporadas 2010, 2011 y 2014. También ha incursionado en el séptimo arte en cortometrajes como Dueto para Tres, Proyecto Esperanza y otras. Bienvenida. Alejandro Calva, con una trayectoria ininterrumpida de más de 35 años, respalda por más de medio centenar de proyectos teatrales, más de 25 largometrajes y múltiples producciones televisivas. Ha trabajado con los directores de teatro más reconocidos de la escena nacional en diversos proyectos
entre los que destacan Actos Indecentes de Moisés Kaufman, en donde recibe el reconocimiento como el mejor actor en 1998 por su interpretación de Oscar Wilde. En cine destaca su nominación al premio Ariel como mejor actor para la cinta Manos Libres. También participa en Backyard de Sabina Berman. En estos 35 años de carrera artística y con el impulso creativo autogestivo de los primeros años, que después se ven rebasados por la fortuna de la demanda de su trabajo como actor, ha escrito cómics, letras de canciones, guiones para cine, televisión y eventos masivos, así como algunas obras de teatro. Durante la pandemia forma parte del comité de seguridad convocado para Canacine para elaborar el protocolo de seguridad de la industria audiovisual, desarrollando también las guías técnicas para actores y ha tramitado junto con el comité ejecutivo de la ANDA los apoyos gubernamentales para los actores mexicanos más desprotegidos. Bienvenidos y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les quiero pedir a todos los participantes, los asistentes, los 93 asistentes que están en este momento, que pongan en la vista del hablante para que ustedes puedan apreciar la presentación, ya que no voy a compartir pantalla y todo se va a ver en mi monitor. Entonces es mejor que pongan, cuando dice vista, en lugar de poner galería, para que vean a todas las personas, que pongan la vista del hablante. Dicho esto, iniciemos tomándome unas pastillas de chiquitolina para poder hacerme pequeñito y que se vea la presentación de la educación artística. Bueno, pues voy a empezar hablando un poco de mí. Cuando yo tenía 5 años, mis papás me llevaron a ver un espectáculo de pantomima y cuando regresé del espectáculo de pantomima tomé el bote de crema, Nivea, me puse crema y empecé a hacer todo lo que había visto en el escenario. Yo en ese momento no tenía idea, pero acababa de ser inoculado con el virus del teatro y ya no se me iba a quitar esa enfermedad. Digamos que había sido mi pasión, mi vocación, la acababa de descubrir. Pero a pesar de que estuve tomando talleres de teatro como niño, participé incluso en la televisión como niño, siempre que alguien llegaba y me preguntaba qué iba a ser de grande, yo le decía, pues voy a ser maestro como mi mamá. No había una claridad de que yo me podía dedicar a ser actor. Incluso a pesar de toda la pasión que sentía, todo el mundo le decía a mis papás, oigan, pues que sí, que haga teatro, está padrísimo, pero que haga algo de provecho también con su vida, ¿no? Que se vuelva licenciado, doctor, o que haga, que se vuelva comerciante, por lo menos para que tenga dinero. Es una carrera terrible, eso de ser artista, ¿no? No está padre, los artistas se mueren de hambre, los artistas tienen una vida muy, muy complicada. Claro, el arte es muy divertido, pero pues por eso es el cuento de la cigarra y la hormiga. La cigarra tocaba la guitarra y se la pasaba echando relajo y la hormiga que trabajaba, ¿no? Como si tocar la guitarra no fuera un trabajo, ¿no? Entonces, todo el mundo pensaba en eso. El arte es divertido, pues, aprende a tocar la guitarra para ligarte chavas, aprende a actuar o a declamar versos también, pero eso de dedicarte ya a eso está medio complicado, ¿no? Con esto quiero resumir diciendo que la mayoría de las personas que nos dedicamos al arte hemos tenido periodos en donde hemos aprendido, como yo cuando fui a ver este espectáculo de pantomima de manera autodidacta. No encontramos eco como a nuestras necesidades artísticas en ningún lado esencialmente. Entendemos la escuela como una cosa lejana, es decir, puedes aprender flautita dulce en la secundaria, pero eso no quiere decir que yo me quiera dedicar a tocar la flauta dulce, es decir, la idea del arte está como extraña y entonces cuesta trabajo. Las crisis vocacionales son fuertes en casi todas las personas que nos dedicamos al arte. Hay rupturas familiares, hay gente que tiene que romper con su núcleo familiar para poderse dedicar a ser artista porque no está bien visto en su núcleo familiar, ¿no? Y claro, las crisis personales, vocacionales de ¿realmente voy a vivir de esto? ¿Realmente voy a poderme dedicar a esto? Y los que nunca
descubrimos hacer otra cosa o nunca pudimos encontrar otra cosa alternativa y no nos quedó más remedio que dedicarnos a esto, finalmente descubrimos que es porque nos falta algo importantísimo que tiene que ver con en nuestro periodo de formación, no de formación, no tuvimos un eco a nuestras necesidades artísticas, a pesar de que la materia de educación artística o las artes están incluidas dentro de nuestra currícula como estudiantes, ¿no? Hecha esta breve introducción, me gustaría presentarles a Lourdes Gatza, que está aquí junto a mí. Voy a cambiar mi nombre. Está bien, está bien, está bien. Y a poner el suyo. Ahí está. Ahora sí, asómate, Luis. Aquí está. No, es que es complicado. Espérate. Ahí estás. Ahora sí, ya te ves con tu nombre y todo. Yeah, yeah. A mí me toca platicarles un poquito del contexto histórico, que ya nos tuvimos una pequeña embarradita, pero tocarlo un poquito a profundidad para pues, tener como elementos a través del resto de la plática y poder entender que pues, la palabra arte y la idea de arte siempre se ha ido modificando, expandiendo según lo que va pasando en el tiempo y la humanidad. Antiguamente se consideraba arte solamente algunas disciplinas, como era el dibujo, el canto, la literatura y la danza. Hoy el concepto de arte abarca muchas más técnicas y formas. La noción de arte cambia con el correr del tiempo, así que la educación artística, por lo tanto, debe de adaptarse a esas modificaciones. Ahora sí que las representaciones artísticas de las que se tienen registro, nos vamos a ir hasta la prehistoria. Vamos a encontrar que tanto en la edad de piedra como en la edad de los metales vamos a encontrar manifestaciones artísticas. Ya si se pelean quién es la más vieja, quién es la más nueva, si es el jabalí de la isla de Celebes en Indonesia o la cueva de Chof, que tiene 30,000 años, o los recientes descubrimientos, que son las pinturas rupestres que se hallaron en las cuevas en diferentes regiones de España, que es Maltraverso, Cáceres, Ardales en Málaga y La Pasiega en Cantabria. Exactamente. No importa quién se gane el premio a la más antigua, porque bueno, todavía hay discusiones si son 65,000 años antes de Cristo o 45 con lo del jabalí. Lo que podemos encontrar es que siempre va a haber una representación casi de carácter espiritual, ritual, religioso y con el sentido figurativo. Entonces vamos a encontrar que son las primeras, la pintura rupestre es de las manifestaciones artísticas que tienen mayor cantidad y calidad de registros, y otro registro, como lo vemos ahora, pues van a ser las Venus paleolíticas, que son pequeñas estatuas de figuras femeninas talladas en piedra, madera, hueso o barro, que eran utilizadas en ritos de fecundación. Y también tenemos lo que son las construcciones, digamos que eran megalíticas, ligados generalmente a la muerte, tenían también un concepto de astrología y un carácter ritual. Los seres humanos que habitan en la prehistoria se caracterizan por tener un estilo de vida nómada y habitar en cuevas. Pero encontramos que después del cambio climático, la extinción de la megafauna, la migración, llegó el sedentarismo, la aparición de la agricultura, la ganadería, el cambio de alimentación, también necesitaban ya dónde almacenar estas cosechas, se crean ahora pues lo que conocemos como la cerámica, y así hasta llegar a la invención de la escritura, que puso fin a la prehistoria y dio el comienzo a grandes civilizaciones como son la China, la India, Egipto, Mesopotamia, Grecia, que va a ser súper importante, y después la romana, que va a adoptar muchísimas cosas de Grecia, y vamos a ver que cada uno desarrolla una vasta identidad artística. Con los griegos vamos a encontrar por primera vez una definición de arte, que etimológicamente la palabra de arte procede del latín ars, artis, y del griego techne, que significa técnica. De ahí que fuera usada en la antigüedad para referirse también a oficios como herrería, además de disciplinas como la poesía, la pintura o la música. Es decir, en un comienzo el arte, no, todavía no, el arte va a estar desarrollado más con la artesanía que con lo que nosotros conocemos como el concepto de
arte hoy en día. Finalmente, los griegos estudiaron la presencia artística, sobre todo Aristóteles, y la comprendían en dos categorías oponibles, las superiores y las menores. Las primeras eran elevadas, poéticamente poderosas y trascendentales, mientras que las segundas eran más vulgares y sencillas. Esta distinción se suponía a partir de los sentidos que se empleaban para realizarlas, ¿no? Percibir la belleza, más que nada. La vista y el oído eran los sentidos superiores, y finalmente con la caída cuando la conquista primero de Grecia por Roma y luego la caída del Imperio Romano, vamos a encontrar la siguiente, pues no división, sino más bien el siguiente componente que nos hace cambiar este concepto de arte, y es de entrada, pues que entramos a la Edad Media. La Edad Media hereda la organización de los antiguos de las artes liberales. Ahora sí. La organización de las artes liberales y artes manuales o vulgares, a lo que se llamó también artes mecánicas. En el siglo V después de Cristo, Marciano Capella integraría las 7 artes liberales, dándole un orden de creciente complejidad. Daría la gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y la música, pero más como la teoría de la música. Y luego, Boecio haría soy de Chihuahua, entonces bueno, hará una ulterior distinción en 2 grupos que definirán las organizaciones de los estudios destinados más a los clérigos y laicos letrados, el contenido del estudio de las escuelas monásticas y catedráticas hasta avanzado el siglo XII, e inclusive la misma estructuración de las facultades universitarias. Las facultades universitarias vamos a encontrar que va a estar dividida así: es trivium o 3 vías, que aglutinaba justo las artes de las palabras, que son la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrium o 4 vías, que a su vez aglutinaba las artes reales o físicas necesarias para el conocimiento del mundo natural, que era la aritmética, cantidad, la geometría, espacio, la astronomía, que era la esfera celeste, y la música como sonido. No está por demás señalar que si bien los artesanos eran muy reconocidos por las aportaciones de su trabajo a la vida de la sociedad, con el paso del tiempo las artes mecánicas quedaron disminuidas y poco valorados frente a las elitistas artes liberales. Hubo un momento en la Alta Edad Media que las artes, sin más, llegó a ser un sinónimo de arte mayor, el más perfecto y logrado. Esto es, artes liberales, y a ninguno se le ocurriría confundirlas con las vulgares que se aprendían en talleres de trabajo. Eran vistas como una ocupación demasiado baja como para ser digna de las personas socialmente prominentes, o bien como una actividad ociosa a la que solo los ricos podían dedicarse. Sin lugar a dudas, a partir del siglo XV, en el contexto italiano, como veremos a continuación, es donde se cristalizan diversas prácticas que poco a poco nos aproximan al campo de la educación artística de la época actual, incidiendo en los nuevos sentidos que se atribuyen a los anteriores conceptos, o bien en los términos de los cuales se nombrarían las nuevas prácticas. A partir del Renacimiento, en el mundo de las artes plásticas se desmarcó una separación entre arte y artesanía. La diferencia entre ambos se estriba en que las piezas de arte suelen ser piezas únicas, atribuidas al genio de un autor. En cambio, la artesanía responde a la repetición de un modelo tradicional, sea mediante procesos manuales o industriales, ya que en cualquier caso pues, se trata de un proceso serial. Con el tiempo, el alejamiento entre los artistas que trabajaban sobre pedido y los artesanos que continuaban produciendo artículos de consumo generalizado, pues fue cada vez mayor, al grado que unos continuaron fabricando mercancías que fundamentalmente fueran útiles, como había sucedido antes, en tanto que los otros buscaban, además de la utilidad, la belleza de los objetos, o bien exclusivamente la belleza. El impulso de los artesanos artistas como León Battista Alberti, que nos regala la siguiente cita. Fue el primer teórico. El artista en este contexto social no debe ser un simple artesano, sino un intelectual preparado en todas las disciplinas y en todos los terrenos. Leonardo da Vinci, que nos regala la siguiente cita. La pintura es una cuestión mental. Y regálame el siguiente. Y Miguel Ángelo Buonarroti.
no se pinta con las manos, sino con la cabeza. Por eso estaba lleno de pintura siempre en el pelo. Su apuesta se dirigió a evidenciar que el artista no era simplemente un artesano, pues su trabajo no se limitaba a echar mano de manera repetitiva de los procedimientos técnicos y a dar la batalla por lo que se englobaba como artes del dibujo. Mejoraba el estatus de sus participaciones resituándolas dentro de las artes que requerían del pensamiento, donde la pericia técnica necesariamente se sustentaría con el razonamiento de la práctica, en el recurso de la matemática para calcular tanto las porciones como la perspectiva y declarando la autonomía de las artes. Clamaban por la belleza como su finalidad, independientemente de su sentido de utilidad o de placer, con lo que lograban de paso dignificar su imagen pública a través de su obra y los tratados razonables de su arte. Asistimos así a un nuevo horizonte del campo artístico, cobijado por el humanismo, en el que se vislumbraba la necesidad de reorganizar el saber y de resituar a los artistas quienes, rompiendo vínculos con los artesanos, se aventuraron a proponer otros estilos formativos asentados en otras instituciones nacidas de su propia experiencia. Así nace el estudio, que terminó por ser más que un taller artesanal, un espacio de convivencia donde, fuera de las horas habituales de trabajo, se reunían a conversar y discutir los diversos puntos de vista sobre el arte y la política. Estos espacios con el tiempo se transformaron en las academias, donde los artistas que emergían podían encontrar la libertad que les negaban los gremios. Conforme avanza el Renacimiento, iba quedando claro que las artes eran algo diferente de las ciencias, pero que también se querían percibir distintas a los oficios. Este deslinde será definitivo en la medida que avanza el pensamiento ilustrado, tan ocupado por ordenar y clasificar todo a la luz de la razón. Y en cuanto las sociedades se vuelven más complejas, especializan cada vez más sus funciones. No va a ser hasta el siglo XVIII que empezaron las clases de pintura, donde gente se reunía para aprender. Entonces ya hubo una estructura por primera vez de lo académico. El término Bellas Artes se empleó propiamente a partir de este siglo y empezó a cobrar sentido con lo que conocemos ahora al afirmar el valor individual de la creatividad personal. El término se utilizó para agrupar a las prácticas artísticas valoradas en la época y tratar de unificar las numerosas teorías que había sobre la belleza, el estilo o el gusto. Inicialmente se incluían entre ellas la declamación y la oratoria, pero fueron sustituidas con el paso del tiempo. De acuerdo al concepto de bellas artes, que jerarquiza el valor de las disciplinas artísticas de acuerdo al principio de pureza, esto es, la libertad total con respecto al principio de utilidad, lo que subraya su carácter estético y autónomo. Por ello, la clasificación de las bellas artes solo abarcará 7 disciplinas, que son pintura, escultura, literatura, música, danza, arquitectura y cine. Esta última fue añadida en la primera mitad del siglo XX y es aquí donde empezamos a ver estas grandes corrientes artísticas. Las diferentes disciplinas artísticas se adoptan o rompen con los criterios estéticos dominantes de cada época. Una vez más, el ser humano y la manera en la que percibe el mundo modifican nuestros conceptos de arte, tienen un estrecho vínculo con las ideas o conceptos relativos a la filosofía o la sociedad, definiéndose a través de valores estéticos particulares, como la belleza, la armonía o el equilibrio. Eso deja por fuera todas las demás disciplinas consideradas artísticas al estar asociadas a algún tipo de utilidad o función distinta a la contemplación. ¿Muy bien? ¿Sí? Totalmente. Y en el siglo XIX ya es muy claro el asunto de que las artes se estudian y se transmiten. El conocimiento para quien quiere escuchar y a quien tenga el talento para hacerlo ya no necesita ser de una escuela artística, se puede aprender en distintas maneras al acercarse al lenguaje artístico. La enseñanza del arte se implementó dentro del currículum escolar a mediados del siglo XIX, cuando se gestionaban los diferentes sistemas educativos en el mundo. La UNESCO nace de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial en noviembre de 1945, justo con una conferencia de las Naciones Unidas para establecer una organización educativa y cultural. Entonces, la UNESCO habla de la educación artística, que es fundamental en un proceso de aprendizaje.
lo promulga como una ley dentro del desarrollo del individuo y a partir de entonces podemos hablar de una educación artística. ¿Nos lees, Alejandro? La creatividad es un elemento medular de la naturaleza del ser humano y una característica esencial de su intelecto y sus emociones. La educación artística desempeña un papel primordial en la promoción de la paz y el entendimiento cultural entre los jóvenes. Y sigue la última, que es... La educación artística propicia el desarrollo de la personalidad del niño, su apertura al mundo y su espíritu creativo. De ahí que sea primordial otorgar a la educación artística una prioridad más importante en los programas escolares. Todas las experiencias que se han efectuado en este contexto han dado resultados concluyentes entre los niños y los adolescentes, tanto en el ámbito escolar como en el plano social. Ahora, te los dejo todos a ti. Ahí voy, espera. No ver a nadie. No, pues ahorita me voy a... no, es este, ¿verdad? Sí, déjame poner mi nombre. Ahí voy a aparecer, esperen 2 segundos. ¡Tarán! Ahí estoy. Y luego tengo que poner, bueno, ¿dónde estoy? Webcam. Ahí está, perfecto. Es que necesitaba poner la siguiente cosa. Ahora sí, listo. Bueno, pues todo este contexto histórico es necesario como para empezar a platicar en dónde estaba el arte en cada periodo de la humanidad. Entonces, como ustedes pueden ver, las primeras apariciones artísticas tienen que ver con el cuate que no sabe qué onda, por qué truena, por qué los mamuts me comen, por qué los dinosaurios me babean, por qué el entorno es tan inclemente conmigo, y entonces ante lo desconocido empiezo a hacer algo y empiezo a generar ritos y empiezo a generar magia, y de pronto veo, hay otros hallazgos todavía previos. El hombre de Cromañón, todavía antes de pintar en las cavernas, se han descubierto pedazos de conchas marinas con agujeros, que quiere decir que hacían altares, que hacían cosas que les daban suerte, que hacían que tuvieran buenas casas, que hacían que no se los comieran los dientes de sable. Entonces, eso era lo que de alguna manera empezó a existir como una representación de mi entorno. Lo que veo, lo que desconozco, lo represento, y cuando lo represento, lo controlo y lo conozco, y entonces puedo tener control sobre eso. Esos fueron nuestros primeros artistas en la humanidad, y ellos tenían una idea muy clara de que el arte estaba acercándose a entender el mundo, ¿no? Nos permitía entender el mundo, y eso creo que esencialmente es la misión de un artista. Y lo teníamos tan claro cuando éramos prehistóricos, y luego se nos fue olvidando con el tiempo tan fuerte. Después, cuando llegan los griegos, que para mí es importante porque nosotros pertenecemos a esta cultura occidental grecolatina, ellos dicen, no, hombre, esto de hacer menires y de pintar cosas, es cosas vulgares, eso no sirve para nada, son artesanos. La gente que hace eso son gente que hace oficios. Todo lo que implicaba un esfuerzo físico, pues realmente no valía la pena, ¿no? Lo interesante realmente era pensar. Y yo me pregunto si la gente que hacía una representación de su mundo no tenía que pensar. Lo que pasa es que no pensaban en lo mismo. Entonces, pues Aristóteles y todas estas gentes pensaban que pues mientras tenían que hacer trabajo físico no eran dignos, incluso no eran hombres libres. Las artes liberales son lo que ahora se conoce como las ciencias. Realmente era lo científico. Y por ahí el único que se pudo colar en las artes liberales fue la música, porque era complicado la ejecución del instrumento y la composición de eso, y tenía más que ver con algo abstracto matemático. Pero es el único elemento artístico que se coló dentro de las artes liberales. Las otras, a las pobres las tenían ahí abandonadas por el suelo, ¿no? Después, en la Edad Media, pues para lo único que servían las artes fuera de el conocimiento que generaban en la escritura, que los monjes podían escribir o transcribir estos textos griegos, era en la evangelización. Entonces,
era un elemento de propaganda, ¿no? Los retablos maravillosos, las representaciones entre el bien y el mal, los autos sacramentales, y luego la traducción en nuestro mundo, en nuestra América, de lo que ahora conocemos como pastorelas, ¿no? Que es un poquito más festivo que los autos sacramentales, pero que finalmente tiene que ver con el miedo que nos tiene que dar el diablo, ¿no? Ahora ya nos da más risa, pero finalmente antes nos daba muchísimo miedo ir a ver esto y ir a ver estas iglesias majestuosas y este oro y estas representaciones artísticas que nos hablaban de lo magnánime que era la religión en ese momento, ¿no? Y fue hasta el Renacimiento cuando dijeron, oye, no, estos cuates, sí hay algunos que son artesanos, que replican cosas y que lo hacen, ¿no? Que venden en el mercadito la vasija y todas tienen el mismo venadito y las venden. Sí, pero hay otros que sí se hacen una cosa única, ¿no? Que lo hacen, este venado está súper bien pintado y eso es lo que nos venden, ¿no? Y estos pues tienen otra cosa y tienen otra cualidad y tienen otras características. Estos sí vale la pena comprarles y ayudarlos. Y entonces empezaron los mecenas a decir, me encanta cómo pintas, vente a pintar mi capilla. Y entonces en el Vaticano pintaron la Capilla Sixtina. Y entonces ahí empezó el inicio de la educación artística, ¿no? No eran estudiantes de educación artística o estudiantes de pintura, sino eran los discípulos del maestro. Y nada más podían conocer lo que hacía el maestro, y las corrientes artísticas eran muy fuertes porque finalmente tenían una representación, ¿no? Entonces, el arte figurativo que conocemos, es decir, la representación de la figura humana o el hombre como centro del universo, empezó a tomar esta fuerza en el Renacimiento, ¿no? Y empezó a ver estas corrientes artísticas de cada uno de los maestros y empezó a evolucionar el arte, pero también de alguna manera a volverse elitista, ¿no? Entonces, las cosas empezaron a costar mucho dinero y poseer cuadros era más importante que el hecho de lo que representaban los cuadros, ¿no? A mí no me importa, si tiene la firma de Dalí es buenísimo, ¿no? No es tan importante lo que diga o si me gusta o si me mueve o si me dice algo, sino es más importante la firma. Y así empezamos a prostituirnos los actores, los artistas en general, y empezamos a pertenecer a esta élite, y en el siglo XVIII dijeron, pues solamente las artes elevadas, ya no eran liberales, ya eran elevadas, ¿no? Van a pertenecer a esto, y entonces, pues los actores nos quedamos todavía en el populacho, ¿no? No pudimos acceder al Olimpo de las artes y no somos parte de las bellas artes, aunque seguimos siendo parte de las artes, pero no somos elevados, ¿no? Y entonces, bueno, con todo esto empezó lo que ya ahora conocemos como la academia, ¿no? Como las escuelas de arte, donde se podía conocer no solamente lo que un maestro enseñaba, sino lo que varios enseñaban. Y a partir del desarrollo de las artes desde el Renacimiento hasta nuestras épocas, podemos acceder a distintas técnicas artísticas, musicales, dancísticas, actorales. Todas las manifestaciones artísticas han desarrollado técnicas, han desarrollado metodologías y se pueden aprender dentro de las escuelas. Pero nos quedamos todavía cortos en el sentido de cómo le hace el artista para saber que es artista, cómo le hace el artista para desarrollar su arte y vincular su vocación con su formación. Y ahí es a donde las cosas no están saliendo tan bien como nosotros queremos. Y identificamos algunas cosas muy puntuales que me gustaría como compartir con ustedes. Déjenme volverme a hacer chiquito para pasarles aquí. Bueno, esto es más como para que ustedes no se aburran de mi cara y vean otras fotos. Entonces, bueno, yo lo que digo, el modelo de educación tradicional, con sus programas y objetivos, con sus evaluaciones y con su competencia, no son un terreno fértil para la sensibilidad artística. Es decir, si tú tienes que tomar clase de una manifestación artística y te dicen que tienes que saber esto, tener estos conocimientos para poder aprobar la materia, ya de entrada genera un nivel de estrés fuertísimo. Cuando para mí lo más importante del arte es enseñar un lenguaje, ¿no? Imagínate que tú a los 2 años, cuando estás aprendiendo a caminar, o al año, te dicen, bueno, pues ahora vas con pasitos 1
y si no das el primer pasito, pues tienes 5 y quedas reprobado hasta el siguiente año, ¿no? No es en puntito. Es decir, no, exacto, si caminas en puntitas, repruebas. Ahí está como este rollo en donde la educación, el conocimiento, más bien como la inmersión a un lenguaje artístico, tiene que ser cercano a la educación no formal, tiene que ser un espacio de libertad en donde pueda existir algo que es muy importante según mi punto de vista para las artes, que es la autoexpresión artística. Encontrar como yo puedo hablar a través del arte, puedo comunicarme a través del arte, hablar sin palabras, escribir sin letras. Voy a transmitir mis emociones a través del arte. Y eso es lo más importante, porque eso es lo que aprendieron nuestros amigos prehistóricos, nuestros tatarabuelitos, cuando descubrieron que la representación de su entorno era importante. Y eso era su autoexpresión artística y lo sabían. ¿Por qué los hombres prehistóricos lo saben? Y nosotros creemos que la educación artística es aprendernos una cancioncita en flauta dulce. Ese es nuestro primer problema que vemos, ¿no? Luego, hay otro problema que es los profesores. Voy a hablar un poco mal de los profesores, a pesar de que hay muchos profesores aquí a mi alrededor. Espero que no me vayan a crucificar. Pero para mí es importante que sepan que no son, la mayoría de los profesores que tenemos no son artistas en activo. Pudieron alguna vez tener un vínculo artístico, pero finalmente no lo ejercen, ¿no? Algunos tienen alguna habilidad de un cierto lenguaje artístico que de alguna manera también los determina, y entonces el profesor sabe de guitarra, y eso es lo que va a enseñar. Pero finalmente eso no es educación artística. Para mí es mucho más importante la expresión musical, el saber que te puedes comunicar a través de sonidos antes que aprenderte nacidos para perder en la flauta dulce o el himno de la alegría, ¿no? El estudiante tiene o tendría el derecho de conocer todos los lenguajes artísticos posibles para poder acercarse. Y por eso también viene otro problema. Los talleres artísticos, si los hay, son de teatro, de danza, el coro, la tabla gimnástica. En vez de vincular todas las artes en un primer gran nivel o gran lenguaje que es la expresión corporal y todas las posibilidades que tiene la expresión corporal. Puede ser el teatro, puede ser la danza, puede ser la voz cantada, puede ser muchísimas otras cosas que ahora vinculan, ¿no? El arte o los lenguajes artísticos con las redes sociales y muchas cosas que podríamos experimentar a partir de nuestra experiencia con la expresión corporal y saber que este cuerpo es nuestro instrumento y con esto podemos hacer muchísimas cosas para expresarnos artísticamente. Lo mismo sucede con los materiales externos, que es la expresión pictórica o expresión visual, y entonces saber que tenemos materiales como la pintura, pero también tenemos otros materiales como el agua, y que el agua haciendo charcos o el lodo también puede expresar, ¿no? Ese tipo de sensibilización que tenemos que tener cuando somos niños para entender la base o la esencia de lo artístico se pierde en el camino de la educación artística, ¿no? Hay otro problema que nosotros detectamos que tiene que ver con que es muy raro que se incluya la experiencia artística en los programas que nosotros tenemos. Es decir, a veces nos llevan pues a la obra de teatro del amigo del director o del maestro, a veces nos llevan, si bien nos va, a un concierto, pero no está dentro de nuestra currícula la obligación, o bueno, o el derecho, que tendría que ser más que una obligación, de alfabetizarnos culturalmente. Eso también es tan importante. La alfabetización cultural tiene que ver con en dónde vivo y en este país, cuáles son las manifestaciones artísticas de mi país y conocerlas todas y conocer y tener la posibilidad de ir a ver una ópera con el contexto que me pudiera dar el profesor o la persona que me lleve para que yo pueda entender más allá la ópera y poder tener la oportunidad de ir no a uno, a varias exposiciones de grandes maestros, pero también de maestros contemporáneos y tener la posibilidad de cultivarme como público potencial para que después pueda yo ser un público
que no necesite ir obligado en la escuela, sino que por moto propio, por ganas, voy a ver un concierto porque me gusta y son dentro de mis opciones de recreación y de sensibilización cultural algo que necesito hacer y no me tengo que quedar a ver Netflix todos los días en mi casa porque tengo esa necesidad de salir, ¿no? Pero no nos han formado como espectadores, no tenemos esa habilidad como espectadores porque no lo vemos dentro de nuestras opciones, ¿no? Y finalmente, bueno, esto creo que ya lo he tocado, pero creo que es el punto medular, que es la introducción de los alumnos a la autoexpresión creativa, que necesitamos conocer los diversos lenguajes artísticos para tener como muchas cosas mucho más claras, ¿no? Esto en términos generales ya no le di vueltas a las bonitas imágenes que tenía yo aquí, pero esto es en esencia de lo que yo quería platicar en esta tarde y compartir con ustedes. Y me encantaría poder pasar a una sesión de preguntas y respuestas y poderles compartir mi experiencia también. Yo he sido, además de artista, he sido maestro y he tenido que ir modificando mis clases conforme he entendido muchas cosas de lo que tiene que ver con el arte y cómo inducir a los artistas, en este caso a los actores en ciernes o a los estudiantes de actuación, para que entiendan cuál es el proceso creativo del actor. Entonces, bueno, no sé si alguien va a llevar como una mesa como moderador o va a dar la palabra o cada quien aprende su micro como vaya queriendo o cómo es la jugada, que me explique alguien. Muy buenas tardes, buenas tardes. Pues parece un poco que me corresponde a mí. Mi nombre es Víctor López, perdón, tengo un poquito de problemas con mi cámara. Sí, la idea es agradecer pues a los dos ponentes que han estado trabajando. No sé, a la compañera Ana Lourdes Garza Ponce y al compañero Alejandro Calva, que están juntos y pues bueno, qué bien, qué lindo, qué lindos. Pues la idea es agradecerles. La verdad es que a mí me ha parecido muy bien la ponencia. Yo les he escrito en el chat a los participantes que si quieren poner sus preguntas, en el chat, pero no se ha animado nadie hasta el momento. No sé si alguno de los compañeros quisiera abrir las preguntas, tomar la palabra para hacer alguna pregunta. Es importante para nosotros porque realmente consideramos que la otra parte de la ponencia tiene que ver con las preguntas, justo en esta educación artística y creativa, donde nada más es nosotros te decimos y ustedes escuchan, sino es una interacción. El chiste es aprender a hacer una experiencia integral y lo que podemos ver es que finalmente eso, ¿no? A través de la historia vemos varios conceptos de arte. Lo más seguro es que dentro de las personas que tenemos aquí tenemos varios conceptos de qué es la educación artística y creo que la segunda parte de la ponencia es precisamente externar nuestras dudas o nuestros conceptos y poder platicar y pimponear ideas y poder llegar a algo. La verdad no es que no vamos a resolver ahorita el gran problema de la educación artística, porque aparte de lo que dijo Alejandro, yo agregaría algo más, que sería, bueno, todo el tiempo que estamos platicando acerca de la conferencia, pues hablaba de, mientras haya una calificación de por medio, siempre va a haber un problema en la educación artística, porque precisamente va a ser estresante, vas a decir, mi arte no es bueno porque me pusieron un 5, porque me pusieron un 6, cuando a lo mejor nada más es un proceso un poco más lento el que te lleva a ti a una expresión, digamos, más artística o lo que sea. Y yo le decía a Alejandro, yo lo llevaría más allá, yo lo llevaría la educación formal es la que está equivocada. Realmente encontramos una cosa maravillosa que es el Blue School, que es una escuela que ya está en Nueva York, que lo crearon estas personas hubo un grupo, que no sé si lo recuerdan, hace unos años, que iban todos vestidos de azules y hacían una Blue Man Group. Entonces ellos iniciaron esta escuela, pero obviamente no es sin conocimiento de causa. Lo que hacen es traen
como en algún momento en la época de la UNESCO y demás, los psicólogos van a ser una parte fundamental diciendo la importancia de la educación artística en la currícula de la escuela, vamos a entrar, gracias al psicólogo, vamos a empezar a tener educación artística para la autoexpresión y el mejor conocimiento, todas estas cosas que leímos de la UNESCO en cuanto a la educación artística. Ahora tenemos la neurociencia y la neuroplasticidad de la mente. Entonces, justo este grupo, dentro de su junta directiva, tiene a los a educadores, a neurocientíficos, y entonces lo que están haciendo ahora es hacer una escuela que tu primera clase empieza con una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es el poder? ¿Y de qué es el poder? Con la interacción, que es lo que queremos lograr ahorita, con la interacción de los niños, empiezan a decir, no sé, el poder, los esclavos, ¿no? En América, y los blancos, y el sur, y el norte, y entonces empiezan a estudiar acerca de esa etapa en la historia de Estados Unidos, pero eso los lleva a Harlem, al movimiento civil, y entonces empiezan a estudiar acerca de las mismas preguntas que hacen los alumnos de regreso, y el pimponeo que se hace los va llevando a conocer diferentes temas. Y luego integran, por ejemplo, dicen, bueno, entonces, ¿qué sucedía en Harlem a nivel musical? No, pues estaban los bares, y estaban estos, y estaba esta música en específico, que era el jazz y no sé qué. Y entonces todo empiezan a hacer toda una integración de la historia, de la música, de los derechos civiles y demás, a raíz de una pregunta y de septiembre a junio van averiguando y van descubriendo, y lo que hacen es justo una experiencia integral que le es muy difícil al alumno olvidarse de esa experiencia, y aparte no lo limitan. Cuando te dicen, mañana nos tienes que presentar, o en una semana nos tienes que presentar tu ejercicio, tu resumen o lo que sea, lo puedes hacer a través de un video, lo puedes hacer a través de un instrumento musical, lo puedes hacer a través del baile, de la pantomima. O sea, es así como quien dice, the sky is the limit. Entonces, yo diría que no solamente se trata de ver qué pasa con la educación artística, sino también qué pasa con la educación formal, que debería de aprender de lo que sería la educación artística. Y vemos y empezamos a ver un montón de experiencias o de programas de éxito. Desgraciadamente, por lo que yo leí, era más Colombia, más Argentina, un poco Chile, que a lo mejor la ignorancia no me hizo ver las de México, o por lo menos el internet no me daba esos resultados, aún siendo Google México, donde encontraba más estos inicios, estas personas preocupadas, estos psicólogos, o bueno, Estados Unidos ni se diga, ¿no? Con esto que les decía, pero para nosotros es muy importante que pues empiecen las preguntas y podamos tener esta interacción. Ya hay varias preguntas que tengo como ya ordenadas en la cabeza. La primera tiene que ver con sociodrama. Bueno, desde luego que es muy interesante el sociodrama. De alguna manera hay muchísimas publicaciones de psicoteatro y de sociodrama en general, pero pues sí, evidentemente tienes que tener una formación psicológica y tienes que tener pues algunas herramientas que son importantes, ¿no? Así de como que si yo te dijera ahorita una receta de cómo incluir el sociodrama dentro de tus dinámicas, pues más bien creo que es importante documentarse, buscar como la experiencia previa y a partir de eso pues, experimentar un poco con técnicas de sociodrama que son interesantísimas, a mí me lo parece. Yo coincido muchísimo que el arte es un acto de resistencia. Podemos pensar que esta élite que nos ha privado de las artes porque parecen que son lejanas al arte popular o a nuestra expresión cultural, son las mismas que no quieren que nosotros volvamos a tener como esta autoexpresión, ¿no? Y finalmente sí me parece que puede ser un elemento de resistencia, sí me parece que a través del arte podemos hacer crítica, sí me parece que tenemos que evolucionar nuestra manera de ver el mundo a través del arte para que podamos sensibilizar en otro sentido a la gente. El problema es que nuestros lenguajes artísticos están limitados, las salas de teatro son pequeñas y la gente no va al teatro, y yo he hecho obras de teatro muy subversivas que hablan de cosas
que trastornan o que trastocan conciencias, pero realmente la experiencia artística que yo he compartido con el espectador es mínima con respecto a lo que podía ser esta obra y este texto en otras proporciones, con más espectadores, en una temporada más grande, pero necesitamos esa retroalimentación del público también, ¿no? Eso es como importante. Después había, bueno, ¿por qué es importante? Esto es algo que para mí es, lo que pregunta Raimundo Huitrón Torres, para mí es esencial. Cuando me dice, ¿por qué es importante la educación artística en la transformación del individuo? Creo que ahí está uno de los problemas que nosotros tenemos. La UNESCO plantea todos los beneficios que nosotros tenemos como individuos cuando tenemos esa experiencia artística. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere la UNESCO o qué es lo que quiere la formación artística? ¿Quiere individuos sensibles nada más? ¿Quiere gente que sea mejor en su vida pero que no sean artistas? ¿O queremos artistas? Y si queremos artistas, ¿por qué medimos los beneficios que nos va a dar ser artistas? Que para mi gusto, solo con el hecho de ser artista y de tener la habilidad de conocer un lenguaje y poderte expresar a través de eso, está cumplida la materia, ¿no? Eso es lo único que necesitamos esencialmente. Desde luego que hay muchísimas otras como efectos secundarios de mi experiencia artística y casi todos son buenos. Los malos serían que pues, me muero de hambre o que no tengo lugar donde presentar mi obra de teatro o mi pieza coreográfica, pero todos los demás son buenos. Y yo me cuestionaría en este momento, ¿por qué no es lo suficientemente importante o bueno el hecho de tener un artista en potencia nada más, sin los otros objetivos o los beneficios que te da el arte, ¿no? Yo en cuanto a la transformación del individuo, en lo que mencionaba, creo que es importante porque de entrada, lo que decíamos, de la educación formal te va a enseñar pues, a seguir órdenes, digamos, ¿no? A estar dentro de la estructura, pero no desarrollas precisamente una opinión personal. Y por un lado te hace mucho más empático el arte, lo cual te va a permitir estar poder como ser más susceptible al otro, en la sociedad, en tu escuela, en tu familia, en todo. Y por otro lado, te va a hacer tener una voz propia. O sea, lo que decía esta escuela, por ejemplo, que me gustaba mucho, decía, generalmente el método tradicional es la gramática, el habla, pero dice, casi no te invitan a la reflexión. Y el arte en sí, o sea, no enseñar arte, sino aprender a apreciar arte o hacer una expresión autoexpresiva, sí va a llevar un punto de vista que es el tuyo y te va a ayudar a encontrar esa voz, que creo que generalmente es algo que se pierde. O sea, encontrar mi voz creo que me ha costado 30 y tantos años, saber quién realmente soy. Y si en la educación artística nos da esa oportunidad desde que estamos pues, chiquitos, pues seríamos, no sé si mejores seres humanos, pero por más nosotros y menos algo más, ¿no? A mí me gustaría compartirles una serie de iniciativas que se han llevado en distintos países del mundo que han sido exitosas. Son iniciativas que nosotros conocemos, que descubrimos y que nos parecen muy buenas y que quisiéramos, déjenme buscarla. Aquí está. Oye, Ale, hay una mano levantada de Irma Hernández, y hace rato había otra, pero yo no la encuentro. Ok, hay muchas preguntas y hay muchas, sí. Ahora les damos la palabra. Nada más quiero compartirles esto, que es como interesante, ¿no? Por ejemplo, en la secundaria de Papúa Nueva Guinea, lo que hicieron es que en lugar de que los profesores dieran la materia de educación artística, lo daban los maestros que enseñaban los danzas y cantos rituales de Papúa Nueva Guinea. Y ellos formaban a los profesores que a su vez formaban a los estudiantes de secundaria para que aprendieran un poco sobre su cultura. Es como si aquí nosotros hiciéramos una iniciativa para que todos los maestros pudieran ir con
con los maestros que hacen la danza del venado, la danza de la pluma, todas estas expresiones dancísticas, culturales, los concheros, y que fuéramos como a eso y que tuviéramos esa formación de primera mano con la gente que realmente es artista en este momento y que ellos formaran, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Se llama Asociaciones para la Formación del Profesorado de Educación Secundaria en Papúa Nueva Guinea. Y luego hay otro modelo de asociación que se llama método de asociación en Lituania. En Lituania encontraron que pues, el arte no se enseña en la escuela, que se enseña fuera de la escuela. Entonces, a partir de que el alumno salía de la escuela, entonces tenía esta formación artística avalada por su gobierno para que pudiera acercarse al arte, para que fuera después del horario escolar. Y entonces llegaban a prestar apoyo a grupos de teatro, de danza, se acercaban y colaboraban de manera activa dentro del proceso artístico de los artistas lituanos para estar cercano a ese proceso. En Noruega, por ejemplo, hay otro proyecto que se llama Mochila Cultural. Hace como 10 años el gobierno noruego puso en marcha este plan que se llama la Mochila Cultural. Todos los estudiantes del 1º al 10º año tienen encuentros con artistas de todas las expresiones artísticas y es parte del plan de estudios. Y se van como por temporadas a trabajar con artistas y regresan. Ellos, a diferencia de los lituanos, sí lo hacen dentro de las materias escolares, ¿no? Hay otro proyecto, pues generalmente los norteños, europeos norteños son como muy avanzados a nivel educativo y todo. Este es otro proyecto cultural que se llama El Roble de Finlandia. Normalmente los artistas invitan a los entornos de aprendizaje, pero ahora empezaron a hacerlo de manera virtual. No solo con la pandemia, antes de la pandemia empezaron a tener esa participación y entonces los artistas están compartiendo con los estudiantes todo el tiempo sus procesos artísticos. Estos son como los modelos de éxito que hemos descubierto en el mundo, que funcionan muy bien y que nosotros deberíamos de implementar en nuestras escuelas como para compartir, porque muchas de las reflexiones que hacen tienen que ver como en como con esa situación específica, ¿no? Pero si quieren, las personas que tienen la mano levantada tienen chance de compartir con nosotros, perdón. ¿Cómo transforma la educación artística? Sí, la compañera Irma Hernández Iriberri y la compañera Lorena Abigail, por favor, y Uciel, que también ha tenido la mano levantada desde hace rato. Irma, por favor. Hola, Irma. Mira, dentro de las cosas que he aprendido es a leer los labios, nada más que como estás muy chiquita. Perdón, no me he dado cuenta, el micrófono va. Bueno, buenos días. Les decía yo de una pregunta reflexiva o una reflexión cuestionadora. Ustedes hablan, sí, en excelente expresión, de la necesidad de que el sujeto desarrolle la capacidad autoexpresiva y que pueda usar los diferentes lenguajes artísticos para realizarse, para comunicarse, para ser empático y demás. Pero a mí me llama mucho la atención qué tan presentes siguen ustedes este asunto de la concepción del artesano y del papel de las artesanías en ese proceso del sujeto, del alumno, del joven, para poder reconocerse. En las escuelas tradicionalmente no nos enseñan a hacer nada, ni en lo manual, ni en lo artístico, ni nada, ¿sí? Y entonces eso es la primera condición que obliga a que el sujeto no sepa cómo expresarse. Desde mi punto de vista, creo que las artesanías, no vistas como una cosa de mayor o menor rango, sino simplemente como un recurso más de expresión, de camino, de lenguaje, de creación, pueden permitir abrirnos al reconocer que somos capaces de hacer algo y a partir de eso, pues comenzar a explorar las otras expresiones o lenguajes de mayor complejidad que en las artesanías no tienen nada de simples, ¿no?
No, imagínate hacer alebrijes, por ejemplo, ¿no? Imagínate un maestro cartonero. A musgo y vas a ver que no tiene nada de simple, ¿no? Sí. Entonces, todo este tipo de cosas, a mí sí me gustaría entender o saber cómo lo vinculan ustedes, porque me parece que es un recurso mucho más accesible y más ahora en estos tiempos de obligadas pandemias y encierros, cómo a través de que la persona pueda empezar a hacer cosas artísticas con una serie de rudimentos artesanales, decirlo así, puede empezar a descubrirse esa capacidad autoexpresiva, esa capacidad de comunicación, ese reconocerse, esa satisfacción de decir, sí puedo hacer algo, y de ahí explorar otros niveles de complejidad. Pero sí creo que a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo están ubicando ustedes ese papel de lo artesanal. Gracias. No, me parece que el problema de desarrollar una técnica antes de conocer tu capacidad autoexpresiva puede ser limitante y puede ser determinante en tu manera de acercarte y frustrante de tu manera de acercarte al arte o no. Si eres un buen artesano, si eres un buen cartonero, si eres un buen artesano en general y descubres que en la técnica puedes encontrar una manera de autoexpresarte, pues es padrísimo. Pero si te consideras no apto para la artesanía esencialmente, pues finalmente te limita. Yo creo que antes de acercarnos a cualquier expresión, sea artesanal, artística, como sea, necesitamos entender que es un lenguaje y que es nuestro lenguaje y nuestra posibilidad para hacerlo, ¿no? Creo que hay otras manos levantadas por ahí. Compañero Uciel Esteban, adelante, y después la compañera Lorena Abigail, por favor. Uciel. Gracias, buenas tardes, soy hermana de Uciel. Tengo dos preguntas. ¿Qué método de aprendizaje para comenzar a incursionar en la actuación recomienda? ¿Estudiar como tal la carrera de actuación en una universidad o tomar cursos de televisoras? Mira, esa es otra cosa muy importante. Finalmente, nosotros estamos hablando de la iniciación a la educación artística. No estamos hablando en el perfeccionamiento ya que descubriste una vocación o que crees que tienes esa vocación, porque también por ahí hay una pregunta que me hacen muy frecuentemente que tiene que ver con ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser actor? ¿Quieres ser contador de historias? ¿Realmente te interesa contar una historia y te gustaría hacerlo no importando dónde, alrededor de una fogata, en un taller para niños, en un campamento escolar o arriba de un escenario, sea cual sea el escenario, y esa es tu pasión? Porque eso es lo más importante. Esencialmente tienes que saber que los actores somos contadores de historias y encarnamos otros personajes, y los personajes pueden ser bonitos, pueden ser feos, pueden ser trágicos, pueden tener que ver con nosotros y nuestra manera de ver el mundo, pero también pueden ser opuestos a nosotros y tienes que tener la habilidad para entender esta otra manera de ver la vida. ¿O quieres ser famoso? O quieres, y ese es el problema, o quieres ser famoso, o quieres salir en la televisión. Y si quieres salir en la televisión, no necesariamente tienes que ser actor. Es más, es mucho más fácil no ser actor, con que seas más guapo y ya, ¿no? Y puedes encontrar también la fama ahora, la popularidad en las redes sociales. Nada más que, pues, la fama es complicada y es traicionera y no funciona y no sirve durante todo el tiempo. Y hay muchas cosas que te frustran del asunto de la fama. Entonces, hay mucha gente que quiere ser actor en este momento, pero la gran mayoría no es un rollo vocacional, sino tiene que ver eso con el entorno en el que viven y con la necesidad de ser reconocidos y con otras cosas que no tienen que ver directamente con que te apasione contar historias, ¿no? ¿Me permite una palabra, por favor? Sí, por favor, adelante. Según en referencia a lo que comenta la señorita, dice qué método puede ella implementar o puede ella ocupar para lo que es teatro, la actuación. Mi sugerencia sería ver que ella explore en sí misma su sensibilidad
y su poder de interpretación. A veces yo sugiero que en esa parte de la interpretación, su imitación le puede ayudar a tener ciertos ideas o sugerencias donde ella puede tener una cierta interpretación. Sugeriría eso como una metodología. ¿Qué línea o qué inducción ella puede tomar como proceso de enseñanza y tener un aprendizaje significativo? Bueno, hay escuelas que se dedican a la educación artística en profundidad, lo que es expresión corporal, actuación, y se vincula con otras disciplinas que también le inciden en una formación más integral en la parte de la interpretación. Entonces, las dos líneas que se están manejando, pues sí, van de la mano, pero en sugerencia, para ella que pueda explorar y tener una idea un poquito más exacta de qué método puede ella ocupar para la actuación, que explorar ella misma su sensibilización, su poder de adaptación, de interpretación, su facilidad de imitación y ver cómo ella puede coadyuvar esos elementos y poderlos expresar corporalmente en una representación. Esa es mi sugerencia, mi muy particular punto de vista. La compañera pienso que nada más tantito, yo pienso que lo que decía Alejandro es ir un poquito antes de escoger el método y de analizar las sensibilidades, precisamente es cuestionarte realmente qué quieres hacer. Yo te digo, yo estudié en la escuela de Televisa y lo primero que te dicen es que quieres ser actor, porque Televisa tiene una contradicción muy, muy chistosa. Por un lado, te forma para ser un actor de tele, pero le pone mucha importancia al teatro y tiene de pronto unos maestros muy, muy buenos. Entonces los maestros muy, muy buenos te preguntan, ¿qué quieres ser? Entre más pronto lo definas, te va a ayudar mucho para las decisiones que quieres tomar. Si quieres ser famoso, si quieres salir en la tele, si quieres ser youtuber o influencer, es una carrera totalmente diferente y a lo mejor pues, sí, no es necesario ni siquiera estudiar, o sí, porque dentro de todo tienes cierta responsabilidad y dices, bueno, quiero hacer eso, pero quiero que no me salga tan mal. Venga, se puede hacer. Y la verdad, al final del día, si tú quieres estudiar y quieres contar historias, como lo dice Alejandro, yo creo que no importa. Yo creo que hay un elemento que a veces es destino y suerte, cosas por el estilo. Yo te puedo decir que hice mi casting en Guadalajara, no sabía que me iba a quedar y me vine a la Ciudad de México a vivir. Y de haber sabido que existía el CUT, a lo mejor hubiera escogido otra escuela, pero me tocó esa. Y me tocaron unos maestros que me siguen acompañando 20 años después y que me invitan a trabajar y ha sido maravillosa mi experiencia y no la cambio por nada. Pero a nivel formación, a mí me faltó muchísimas cosas que me hubiera gustado tener la conciencia, haberme preguntado ciertas cosas antes y haber escogido la escuela a la cual quería entrar. Entonces tiene que ver mucho con qué tipo de arte quieres hacer. Y de ahí pues, te metes a internet. O sea, si es televisivo, si es tele, pues vete a una televisora, que no te quepa la menor duda. Si quieres algo más que tiene que ver con el teatro o con un actor a lo mejor integral, pues estaría padre. Ahí estoy, estaría padrísimo. Pues a lo mejor la carrera, pues el que es bueno en todos lados, ¿no? O sea, la vida te va llevando, lo importante es definirte qué tipo de actor o digamos de celebridad o en qué, o sea, empieza por eso. ¿Qué te gusta? ¿Te gustan las series? ¿Te gusta la televisión? ¿Te gusta el teatro? ¿O te gusta irte con los indígenas a trabajar y hacer una expresión artística? Entonces, dependiendo de esas preguntas que te hagas, que si hubiéramos tenido a lo mejor una educación artística satisfactoria en nuestra primaria y secundaria, tendrías mucho más claro eso, ¿no? Entonces, sí, por eso es importante conocerte mejor. ¿Puedo participar? Bien, bien. Yo Perdón, no soy actriz ni están formados, perdón. soy maestra, sí soy psicóloga y una de las cosas importantes que estoy entendiendo de esto es a través de la formación, y formación para mí es desde los inicios, desde que estamos pequeños, desde que están nuestros niños pequeños. Y creo que uno de los problemas que tenemos gravísimos es ese acartonamiento, y no solo para la asignatura artística, sino para todas las asignaturas, el acartonamiento de la enseñanza
en las escuelas en general, ¿no? Yo creo que tenemos muy pocas escuelas en las que realmente se abre un modelo en el que pueda haber una expresión libre del entendimiento, de la comprensión, y de esa forma el poder generar una área, yo no lo metería como una materia específica, pero sí como una apertura hacia todas las cosas de expresión que el niño desde muy pequeño tiene esa gran capacidad y ese talento. Yo empezaría por desestigmatizar, ¿sí? Un poco esta parte de que el arte es solo para ser actor o artista o cantante o músico, ¿sí? Sino que el arte yo creo que es una parte que traemos todos los seres humanos y que está alojada en nuestro cerebro derecho. Todos los seres humanos la tenemos. Sin embargo, creo que nos la han coartado demasiado y seguimos coartándola por los mismos aprendizajes. Lo que decías de los chavos que aprenden a hacer alebrijes desde muy chiquitos, bueno, pues porque ese es su medio y ese es su entorno y para ellos es lo común, ¿sí? El despertar ese tipo de capacidad hacia eso en específico. Aún en ellos, yo creo que se puede estar coartando la expresión de otras maneras de sus propias necesidades. Yo creo que el arte, lo que estoy entendiendo yo desde los inicios, desde que somos muy pequeños, es el poder permitirlo como un medio de expresión, ya sea dibujado, ya sea en movimiento, ya sea en juego, ya sea en música, ya sea en todo, pero que no sea como estructurado, sino más bien más libre. Ese es un punto de vista que yo tengo. Para mí tiene que ser una expresión integral, tiene que ser una experiencia. En la medida que es una experiencia, creo que es la mejor manera de aprender. O sea, porque la otra es memorizar datos, la otra es, pues no sé, hacer bonitos márgenes, no sé, ¿no? Pero en la medida que es una experiencia, es mucho más difícil que se te olvide algo, ¿no? Claro. Y cuando es una experiencia, justo hay expresión, hay entendimiento, hay reflexión, pero sí, lo que pasa es que estamos ante un problema que lo que decía, por un lado, que a nivel curricular esté bien planteado la formación artística y luego que tengamos esos profesores que tengan la sensibilidad para no acotarla, sino abrir la caja de Pandora al sinfín de posibilidades. Y que, porque Alejandro tenía una experiencia que no sé por qué no la ha contado, ¿verdad? Que se fue a capacitar. Bueno, no, es mi proyecto de tesis en la Facultad de Filosofía y Letras. Mi proyecto de tesis fue un talleres de expresión artística para comunidades indígenas. Y me fui a la Sierra Norte de Puebla a hacer este taller y pues la Casa de la Cultura de Huauchinango, Puebla, me recibió muy amablemente y empezamos a hacer el trabajo y venían los niños indígenas de muchas comunidades, pero luego después hicimos un grupo de 30 niños que nos pareció los niños que más iban, que llegaban y todo, y con ellos empezamos a trabajar. Y cuando la presidenta municipal se enteró de que no había 2,000, sino 30, le pareció que era pésimo para su campaña electoral y nos quitó los apoyos, ¿no? Esencialmente siempre estás a merced de lo que pues la política impera mucho en esos entornos, ¿no? Y fue una experiencia para mí maravillosa porque en vez de llevar talleres de teatro o de música o de pintura, llevaba talleristas que introducían al niño en la expresión y generábamos autoexpresión con los niños y desgraciadamente la presidenta municipal quería un festival de fin de cursos en donde se pudiera tomar fotos y los niños estuvieran maquillados como en tabla gimnástica y yo no tenía esa idea de lo que tenían que ser los talleres y que tampoco se podían medir como logros de campaña. Entonces tuvimos ahí nuestros problemas y finalmente cortaron esos talleres que a mí me parecían como muy importantes. Sin embargo, bueno, los desarrollé hace muchísimos años, porque digo, eran los principios de los 90 cuando hice eso, pero sí, digamos, desde ese entonces ha evolucionado mucho mi idea de lo que es dar clases
a gente que quiere volverse artista, ¿no? Perdón, creo que hay muchísima gente que está pidiendo la palabra. Ya nos vamos a callar y los vamos a escuchar a todos. Perdón. Creo que ya nos están castigando y no van a hablar. No. La palabra. ¿Quién sigue de preguntar? Es que ya nos perdimos. Creo que sigo yo. A ver. Adelante, Abigail, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Abigail. Y bueno, yo sé que ustedes dos tienen mucha experiencia en esta vida. Así que, como saben, pues estamos en un encierro. Y para los jóvenes, esta debería de ser una de las etapas más bonitas y que debemos de tener. Así que, ¿cuál es su consejo ahorita que nosotros estamos encerrados así? No podemos disfrutar toda nuestra adolescencia. Así que, ¿cuál sería algunos consejos que nos puedan dar para pues poder llevar esto? Bueno, yo lo que les digo es, las representaciones de arte vivas como las conocemos, las representaciones escénicas están en una crisis terrible, mortal, podría yo decir. No hay teatros, están cerrados los teatros, los actores de teatro están viviendo de milagro. En general, toda la gente que tiene que hacer espectáculos escénicos está padeciendo mucho esta pandemia. Yo lo que les digo es, si ustedes realmente les gusta la expresión artística, necesitan encontrar nuevos lenguajes, necesitan descubrirlos. Yo, porque mi hija es TikToker, me he acercado al TikTok y he visto ahí muchísimos buenos contadores de historias, gente que a través de esa herramienta ha podido tener cosas de expresión maravillosas y son buenos artistas y están encontrando ese lenguaje y además la gente lo sigue. Entonces, finalmente, digo, no creo que todos se quieran dedicar a ser TikTokers, pero ahí está una expresión, ¿me entiendes? Hay que encontrar los lenguajes con los que podemos contar en este momento y el artista va a encontrar su manera de expresarse. Y finalmente, creo que las artes vivas necesitan volver y necesitamos volvernos a juntar todos y abrazarnos porque, pues, como sociedad lo merecemos y necesitamos volver a tener ese contacto físico porque es esencial para nuestra formación como individuos. Él es muy formal, yo no. Yo te diría, ponte a bailar, sé feliz, mueve el esqueleto, que se generen endorfinas en tu cuerpo. Si quieres estudiar, si de entrada tienes alguna intención en la música o demás, hay miles de aplicaciones que te pueden permitir estudiar, sacar una canción o clases de canto. Yo, por ejemplo, bueno, al principio de la pandemia, no me digas, estuvimos con un teclado, con la guitarra. Yo ahorita estoy con acuarelas, lo que sea, llena de colores tu casa. Si el sol entra a cierta hora por la mañana, pasa media hora en el sol. O sea, sí es importante que tengas luz, que tengas verde, que puedas bailar, canta, haz actividades con tu familia, con quien sea que vivas, si es que les puede funcionar. Vamos a hacer los domingos de poesía, vamos a hacer, o sea, sí, ahí también viene la creatividad y sí es importante convivir. Si no, hazlo por Zoom con tus amigos, pero sí crea actividades que te puedan permitir expresarte y sacar también la frustración que está de esto de estar encerrados tanto tiempo. Es cuestión de creación. Bueno, muchísimas gracias. gracias. Nuestro compañero Víctor Portillo, por favor, nuestro compañero Víctor Portillo. Muy buenas tardes. El tema es tan importante y son pocos los segundos para plantear algunas preguntas. Primero que nada, el proceso de Aprende en Casa 3. En ese proceso hemos tenido la oportunidad de participar de manera modesta, pero hemos podido participar. Y las clases justamente que tienen que ver con el arte adolecen de varios, según mi opinión, de varios errores, de varios, cojean de alguna parte. Yo diría que los artistas no están involucrados en ello. No fueron convocados los artistas en general a la creación de esas clases que llegan a millones de estudiantes de educación básica, primaria y secundaria. Pero claro, el contexto en el que se da esto es muy grave, muy profundo, muy complejo. Como Asamblea de las Culturas, es uno de los tantos colectivos que existen en el país.
nosotros emplazamos a las autoridades de cultura para que salieran adelante, dieran la cara y con sensibilidad atendieran a las comunidades culturales. Y no hubo respuesta. Como ustedes saben, a través de los medios de comunicación, la Secretaría de Cultura es una de las menos eficientes de la Administración Pública Federal y está emplazada en muchos sentidos. Nosotros emplazamos, metimos una queja en Derechos Humanos por ese comportamiento y esa desatención hacia los trabajadores de la cultura. Pero hay más, o sea, por ejemplo, en trabajadores de la edición, que ahí nos agrupamos muy diferentes elementos que tomamos parte en la creación del libro. Bueno, confrontamos serios problemas. La venta de libros ha caído, la desatención hacia lo cultural en general es gravísima de parte de este gobierno federal. Esperábamos muchas más cosas. Y creo que los retos son muy grandes para todos los que participamos, que formamos parte de estas comunidades. Y yo preguntaría a los ponentes, ¿cómo ven ustedes este problema? Se ha mencionado ya de la educación artística, de la educación no necesariamente para hacer artistas, de la educación que implica mirar el mundo de muy diversas maneras, como ya se ha dicho, cada nación, la nahua, la maya, la zapoteca tiene una visión muy particular del mundo y su educación puede ser muy diversa, pero es muy importante que aquí se vean estos aspectos desde esa posición, desde la interculturalidad, porque ese respeto que nos debemos no lo hemos tenido desde hace 500 años, diríamos. Entonces, lo que menciona el ponente me parece muy importante, como parte de su tesis profesional, me parece muy importante de rescatarlo. Muchas gracias. Bueno, me gustaría decir que, bueno, todos trabajamos desde nuestras trincheras, conocemos el proyecto, bueno, conocimos el proyecto de la 4T que tenía que ver con espectáculos al aire libre, con la vinculación o la descentralización de la cultura para que los artistas trabajáramos en el interior de la República. Había un presupuesto para esa cultura. De hecho, era la bandera de Alejandra Frausto de este sexenio. Había un proyecto cultural interesante y sucumbió no solo por la pandemia, sino por un proyecto elitista, centralizador, que es el proyecto Chapultepec. Es un proyecto ambicioso, pero sin un objetivo claro social o que de alguna manera pudiera ser abanderado de la Cuarta Transformación. Me parece terrible. Una vez más, la foto. Sí, es para la foto, exactamente. Es para que se vea muy bonito Chapultepec unido en las 3 secciones con corredores culturales, que finalmente nos beneficiará a muy pocos y la cultura tiene que ser para todos. También puedo platicarles que dentro de mi trinchera yo soy, además de actor, tengo una vida sindical, trabajo en la Asociación Nacional de Actores como secretario de Trabajo y Conflictos y tengo pues a mi cargo las negociaciones con las empresas para que los actores de México tengan mejores condiciones de trabajo y yo les cobro a las empresas en algo que se llaman centros de capacitación. Nosotros tenemos un centro de capacitación artístico de la Asociación Nacional de Actores que está desvinculado completamente del quehacer artístico, es decir, los estudiantes estudian y luego vienen al mundo profesional y no conocen nada. Y entonces mi ejercicio, el ejercicio que estamos haciendo, esta administración, el comité ejecutivo es vincular a los educandos, a los estudiantes, con el quehacer profesional. Tenemos todos los lunes a finales de mes, los lunes de cada último lunes de mes, la plática con un profesional de la actuación, se llama Sobreviviendo a la Actuación. Pueden seguir las redes sociales de la ANDA. Y ahí tenemos esto, teníamos ciclos de cine, teníamos escuelas sindicales, tenemos
cosas que forman y que forman a los nuevos actores para que entiendan la importancia de un sindicato por un lado, pero también que se vinculen con el entorno profesional, porque saliendo de la escuela también hay otro vacío, ese vacío que encontraron vocacionalmente cuando se quisieron dedicar a lo que se dedican, y luego el vacío de cuando se forman y salen al mundo profesional, que ahorita es más caótico que nunca. También nosotros estamos como vinculando qué se puede hacer, qué es lo que primero tienes que hacer para empezar a vivir de tu trabajo. Si es que puedes vivir de tu trabajo. Es terrible lo que digo, pero si no lo tomamos con humor es más terrible aún. Tenemos, muchas gracias. Tenemos 4 manos levantadas. Gracias. El compañero Fidel, la compañera Diana, luego José Ángel y Auda. Por favor, Fidel. González, por favor. Perfecto. Sí. Bueno, mi pregunta sería, bueno, es que tengo 2, pero bueno, voy con la primera. Mi pregunta sería, ¿consideran que el arte es una forma de conectar con tu esencia? Y cuando me refiero con tu esencia es con tu ser. Y si es sí, ¿por qué lo creen? ¿Por qué lo consideran más bien? No, es precisamente una expresión de tu ser. De eso se trata la expresión artística. Y por eso tienes que encontrar muchos lenguajes para encontrar cuál es el que traduce de mejor manera. La verdad es que es muy ambiguo la idea del ser, pero sí tiene que ver con cuál te trasciende a ti, con qué expresión artística sientes que te puedes expresar mejor, ¿no? Es un lenguaje, es otro lenguaje. Además de aprender a hablar, tienes que aprender a expresarte de manera artística. Y cuando encuentras el lenguaje que expresa mejor tus emociones y tus sentimientos, que refleja mejor tu visión sobre el mundo, ese es el lenguaje artístico con el que te tendrías que expresar, ¿no? Es esencialmente eso. Compañera Diana, adelante. No, ¿te puedo hacer otra pregunta nada más? Sí. No, la última. La última. ¿Cuáles son los principales conflictos que en el arte que no están que no están siendo ayudados por el gobierno federal? No hay. No está siendo, el arte no está siendo apoyado por el gobierno federal. ¿En todas las áreas? ¿En todas? Sí. ¿Y por dónde tendrían que empezar para ser apoyados? Pues hay muchas maneras ¿por dónde tendrían que empezar? No, pues hay muchas demandas. Podrían escoger una de tantas demandas, el compañero. Bien, compañera Diana, por favor. Hola, buenas tardes. Pues yo también tengo 2 preguntas. Anteriormente habían mencionado Alejandra que quería hacerse preguntas antes de escoger una carrera. ¿Qué preguntas se haría? Pues primero antes saber si te quieres dedicar a la actuación en específico, que era ese el ejemplo, es si quieres salir en la tele, si quieres contar historias donde sea, es decir, teatro, cine, televisión, en un proyecto de educación artística como el que nos contó Alejandro. O sea, si quieres contar historias, puede ser en cualquier lado. Y de hecho de eso tenemos, o sea, gente que puede irse a la esquina a decir poesía y que puede, bueno, presentarse en varios lados. Esa es la primera. Y ya si tú dices, bueno, yo me quiero dedicar a la tele o me quiero dedicar al teatro. Entonces dices, bueno, ¿cuáles son las mejores escuelas que hay de tele o de teatro o en general de la actuación? ¿Con cuál salgo preparada? Una de las cosas que yo no sabía, por ejemplo, cuando estudié en la escuela de Televisa, es que no te da una validación ante la SEP. Entonces yo no soy licenciada en actuación, en el arte, en el arte dramático. Por ejemplo, Alejandro sí. Bueno, le falta, estaba en su titulación, pero bueno, él sí es licenciado, él alcanzó a ser. Entonces, si tú después te quieres tener becas porque te quieres ir a Europa a seguir, ¿cómo se dice? Educándote y siendo muy, muy buena, entonces tienes que empezar a planear qué carrera quieres. Entonces, si yo hubiera sabido eso, yo tenía 19 años cuando vine aquí, y si hubiera tenido a alguien que me hubiera dicho, pues hubiera estado padrísimo porque me hubiera hecho un par de preguntas antes de nada más decir, sí, la primera escuela que me acepte, aquí me quedo, no hay problema. Entonces, esas son esas. Pero también tiene que ser desde
cómo me expreso mejor. Si me expreso mejor en el baile, pues a lo mejor sería una escuela de danza. Si me expreso mejor en el canto, o siempre he querido cantar, bueno, ya tomaste una clase, ya te ha dicho un maestro si, digamos, tienes potencial o no tienes potencial. Entonces, primero es, ¿qué es lo que te gustaría? Y luego trata de acudir a la persona que digas, este sabe de esto, y a esa persona le voy a preguntar. Y si no te gustó su respuesta, ten una segunda opinión, y una tercera, y una cuarta, y una quinta. Y ya cuando lo tengas claro y aclaraste todas tus dudas, toma las decisiones que necesites. Y otra pregunta. ¿Qué escuelas recomendarían para estudiar lo que es teatro y canto en este caso? Alejandro. Mira, yo creo que, híjole, es que ahora Casa Azul no está. ¿CENAR? Sí, yo creo que los El Centro Cultural Nacional. No, Centro Nacional de las Artes. El Centro Nacional de las Artes, ahí está la Escuela Nacional de Música, ahí está la Escuela Nacional de Arte Teatral. A eso te puedes dedicar si te vas a formar ahí, pero yo te recomendaría que antes tomaras algunos talleres. Hay centros de educación artística, de bellas artes. ¿Dónde Es el CEDART, Centro de Educación Artística, que estudias la prepa, el bachillerato en humanidades. También están las escuelas de iniciación artística de bellas artes, en donde puedes también tomar talleres y acercarte a eso. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por sus preguntas. Tenemos aún 3 manos por lo menos levantadas. Compañero José Ángel, te escuchamos, compañero José Ángel. Oye, bueno, creo que la señorita Selma González tiene levantada la mano. Muy bien, adelante, compañera Selma, maestra Selma. Gracias. Bueno, yo nomás, después de escucharlos a los dos, que me ha encantado estar aquí en algo que a mí me parece vital y fundamental como es la educación artística y que podía estar tejida en toda la educación formal. Algo que una de las colegas, la colega psicóloga, me hizo así como reflexionar fuerte sobre, para no salir de manera acartonada o no entrar al acartonamiento. Yo creo que es muy importante, y no con las miras a ser actor, actriz, cantante, Televisa, todo esto, no exactamente, sino a la parte de toda la población, en este caso los niños, las niñas y los adolescentes y quien quiera en todo el ciclo vital, que tiene que estar muy presente la espontaneidad, la sensualidad, la sensibilidad y la creatividad para que se pueda llegar a una reflexión, porque si empezamos por la reflexión, se va al traste toda la posibilidad creativa, ¿no? La reflexión vendrá después de haber tenido esta experiencia sensible, espontánea, sensual, ¿no? Si no estamos nada más en la parte del pensamiento y no en la parte creativa. Y entonces de esto saco de este conversatorio tan interesante. Y gracias porque nos dejaron, que dieron esta parte a que la gente pueda entrar y opinar y escucharles, que es muy importante. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y estoy totalmente de acuerdo. Primero viene la experiencia y después de la experiencia viene la reflexión. Adelante, José Ángel. Ok, una cosa. Creo que mi pregunta va más hacia lo personal. Es que, muy bien. Yo, bueno, como todo adolescente, antes nosotros nos gusta hacer algo, ¿no? Ya sea tocar un instrumento, cantar o escuchar música y así. Bueno, en mi caso creo que sería más la actuación, y creo que es algo que nació desde pequeño, porque yo estaba fascinado con las películas de acción, con las películas de terror, con las y yo me imaginaba siendo uno de esos personajes. Yo imaginaba, bueno, o sea, yo más bien siendo el personaje. Yo cuando ya crece, pues ya me di cuenta que yo lo que quería no era ser un monstruo, sino actuar como un personaje. Y esto ya es cuando ya le dije a mi familia, ¿saben qué? Yo me gusta la actuación. No sé qué tengo, no sé, quiero hacerlo, hasta quiero irme a Estados Unidos a conseguir papeles allí. Les dije, quiero aprender inglés, no sé, métanme a talleres de teatro.
y yo me voy a, pues, no sé, hago ejercicio, me pongo en forma, si es que tengo que hacer algo así, y ya lo estoy haciendo. Pero lo que me dijeron, Ángel, te recomendamos primero que acabes una carrera. Yo ahora aspiro a meterme a Ciudad Universitaria y estudiar medicina, lo cual sí lo voy a lograr porque mi promedio es bueno, y pues sí, la medicina sí está asegurada, sí, está asegurado que se puede estudiar medicina. Pero me dijeron, acaba primero la carrera de medicina y después intenta hacerlo de irte a Estados Unidos y ser actor. Y así, cuando veas que no se logró, vuelve y ya trabaja de medicina y ya, normal. Yo pensé más, y yo lo que nos dicen sobre las escuelas, sobre los talleres, es lo que yo les digo. Para ser actor o para meterme a interpretar a alguien o así, tengo que a fuerza tener un título o una licenciatura o así, no, nada más me voy, me presento y digo, ¿saben qué? Yo tengo lo suficiente para actuar, lo diré en inglés, tengo suficiente para actuar y puedo interpretar a este personaje y ya. Es mi duda, ¿qué más necesito para poder conseguir ese sueño? O si lo de estudiar medicina tengo que hacerlo a fuerzas o qué. No, no tienes que hacerlo a fuerzas. Imagínate un médico a fuerza. Está tremendo. Podría ser médico en un personaje. ¿Por qué no te das una vuelta a la Facultad de Filosofía y Letras y te metes a la Escuela de Teatro? Cuando yo estudié se llamaba Escuela de Literatura Dramática y Teatro, pero ahora ya es solamente Escuela de Teatro. Y ahí se forman investigadores, directores, actores, y hay muchas materias y te puedes meter a una clase de oyente y puedes acercarte un poco a ese mundo, a lo mejor te interesa. O a lo mejor no es ahí, a lo mejor si te gustan las películas de acción, a lo mejor te quieres dedicar a hacer stunt y entonces te puedes acercar un poco a tomar clases de acrobacia. Hay muchísimas posibilidades, pero acércate a las escuelas de teatro para que tú veas si se puede uno formar de manera profesional como actor, y es mejor porque finalmente no solamente vas a hacer películas de acción, sino vas a hacer todo, tienes todos los lenguajes a tu alcance, tienes como artista, tienes todas las posibilidades. Yo te diría, pregúntale a tus papás por qué quieren que estudies una carrera. Si lo que quieren es una licenciatura porque creen que no la vas a hacer en la actuación y que te vas a morir de hambre y después puedes regresar a una carrera, entonces dice, no confían en mí, o soy poco talentoso o qué, enfrentan. No es cierto. Entonces le diría, bueno, si lo que quieren un título, porque quieren que yo tenga un título por si no funciona la actuación, buscaría una carrera hermana de la actuación, que puede ser comunicación, que puede ser literatura, que puede ser filosofía, o sea, que hay muchas carreras donde tú puedes tener una licenciatura que están más hermandadas con la actuación. Si te vas a la medicina, justo es como un lado muy opuesto de la actuación, y aparte es una carrera larga. Y absorbente. Y entonces tu posibilidad creativa, pues no te vas a poner a ser muy creativa cuando estás operando a alguien o recetándole algo. ¿Me explico? Espero que no seas creativo cuando... Entonces yo diría, vete a una carrera que tenga más que ver con tus inclinaciones. Licenciado en comunicación, a lo mejor en diseño, a lo mejor en filosofía o en dirección o algo por el estilo, algo que sea más hermandado. Pero yo creo que primero tendrías que preguntarles a tus papás, porque hay historias de actores que literalmente mi papá me pidió ¿cómo se dice? Un título para poder yo estudiar actuación. Toma, papá, aquí está el título. Entonces despreciaron tiempo, dinero y esfuerzo, porque aparte tampoco es barata la medicina, que pudiste haber aprovechado en aprender inglés, irte a Estados Unidos, conseguir tus papeles y hacerla ya, ¿no? Entonces yo te diría más bien cuestiónalos, lleguen a una negociación, y si lo que quieren es un título porque pues tienen miedo de dejarte desprotegidos cuando ellos no estén, pues a lo mejor una carrera más hermana con lo que tú quieres hacer. Sí, muchas gracias por eso, pero creo, esa de hecho era mi duda. Y bueno, mis padres me dijeron, me creen con la suficiente capacidad de terminar la carrera de medicina. Me creen lo suficientemente listo, inteligente y capaz para hacerlo. También me dijeron, también te creemos capaz para la actuación, pero nos preocupa que te falte dinero. Porque la carrera nosotros te la pagamos, la de medicina nosotros te la pagamos, no tenemos problemas en hacerlo. Pero si nos vas a decir que te quieres ir a actuar o que quieres dejar la carrera de medicina o quieres estudiar otra cosa referente a la actuación,
hijo, te va a faltar dinero, así me lo dijeron, hijo, te va a faltar dinero. Entonces, el cómo vas a vivir, porque o sea, ser actor, ser cantante no es una cosa que se de la noche a la mañana, es algo si tienes suerte, es algo que tienes que perseverar, es algo que van a pasar años para que hagas algo lo suficientemente importante para que lo logres. Y así me lo dijeron, y durante ese periodo de tiempo necesitarás dinero. Y yo me quería meter a ciudad universitaria para meterme a talleres de actuación, y mientras estudié medicina, quería meterme a teatro, quería hacer todo eso, o sea, hacer lo que necesito para ser médico, pero también quería cumplir mi sueño de actor. ¿Tú quieres ser médico? Ahí está la respuesta. Tú no quieres ser médico, si necesitas dinero, mira, las historias de éxito, o sea, si tienes un objetivo muy claro y trabajas todos los días para lograrlo, definitivamente algo vas a obtener. O sea, el que le eche ganas y está todos los días buscando el trabajo y demás, no es de, ay, pobrecito, nunca tuvo trabajo. O sea, generalmente hay historias de éxito. Pero es cierto que muchos actores antes de ser éxito, incluidos Brad Pitt, Robert De Niro y demás, fueron meseros, trabajaron para el Pollo Loco con botargas y demás. Te vas a encontrar... Rocky dormía en una estación. Te vas a encontrar la manera de conseguir dinero. Igual no van a ser las grandes cantidades, pero bueno, o sea, si tú no quieres estudiar medicina, no estudies algo que tú no quieras, nada más porque te va a hacer falta dinero. El restaurante siempre va a haber y puedes ser mesero y puedes estarlo compaginando o bartender o puedes hacer todavía cosas mucho más creativas, ¿no? Si tienes una habilidad tecnológica, sabes manejar computadoras o sabes tocar guitarra, puedes dar clases de guitarra. Si ya aprendiste inglés, puedes dar clases de inglés. O sea, no te preocupes por eso. Vas a encontrar la forma. Los médicos no ganan tanto, ni tan fácil. Tenemos 4 manos levantadas de la compañera Auda Cuellar, del compañero Omar. Muchas gracias, compañero José Ángel. Del compañero Gael y de la compañera Camila. Pero estamos prácticamente cerrando el periodo de comentarios. Entonces, pues, adelante, ¿puedo? compañera Auda. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Víctor, un saludo después de mucho tiempo de no vernos, los saludo a todos. Y pues bueno, no podía no estar en esta sesión de educación artística, por supuesto. Y bueno, pues les agradezco, aunque entré un poco tarde, pues sí pude recuperar algunas cosas que me parecen valiosas. Y pues voy a irlas enumerando, a lo mejor van a tener una especie como de pues de ir de una acá para allá, pero más o menos fui anotando de todo lo que iba escuchando, ¿no? Bueno, pues lo primero que yo me traje a la mente cuando estábamos hablando del arte, pues yo también me cuestioné mi definición de arte, ¿no? Como para empezar yo misma a reflexionar al respecto, ¿no? Y para mí, pues el arte es algo que nos sostiene y nos permite abrir un espacio alterno en donde recuperar y defender el sentido humano. Para mí eso es el arte. Y pues en ese sentido, definitivamente el arte no es un trabajo. Y yo creo que ese es, bueno, para mí el principal como conflicto, ¿no? El pensar que es un trabajo o que es algo que se tiene que hacer por alguna cuestión pues como de producción o de, no, o sea, el arte es simplemente eso, es una posibilidad de sostenernos, y yo lo veo en mi constante trabajo. Yo trabajo como docente de arte en escuelas de la primera infancia y pues constantemente, ¿no? Miro y observo cómo es a través del arte como los chicos pueden ir transitando en este difícil proceso y que definitivamente pues no hay nada que cuestionar al respecto de evaluaciones ni de nada, ¿no? Sino simplemente dejarnos envolver por estas experiencias, por estas sensaciones, por esto que es el arte para mí, ¿no? De estos espacios en donde podemos encontrar lugares en donde repensarnos, en donde cuestionar nuestra propia subjetividad y sobre todo encontrar el sentido humano. O sea, para mí eso es determinante, ¿no?
También estoy estudiando la maestría en investigación de la educación y bueno, pues me doy cuenta que hay un punto, ¿no? En la historia en donde el arte es capturado. El arte es capturado por esta instrumentalización de la educación, ¿no? Estas cuestiones psicológicas que salen como para justificar la presencia del arte en la educación, cuando para mí no tendría ninguna justificación. Es una necesidad y es algo que es inherente al ser humano. Entonces, pues ahí empieza a ser capturado por todas estas corrientes psicológicas y entonces ahí está, ¿no? El arte contenido entre estas corrientes psicológicas que hablan de todo esto, de todo para lo infinito que sirve el arte según, ¿no? Todas estas grandes capacidades que habla, por ejemplo, hablando de la neurociencia, por ejemplo, y por el otro lado está esta cuestión del arte como trabajadores del arte, ¿no? Y bueno, pues es un poco este escenario como para ir distinguiendo los lugares desde donde estamos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo un momento en donde se mencionó que el ser TikTokers era una expresión y un lenguaje. O sea, ser TikTokers no es una expresión o un lenguaje. O sea, la onda del TikTokers es un medio tecnológico que utilizas para ciertas expresiones, pero el TikTokers no es propiamente, ¿no? Entonces, sí es importante ir reflexionando, pero bien ir distinguiendo pues una serie de cuestiones para no irnos confundiendo, ¿no? Entre esta cuestión que estamos viviendo actualmente y que es precisamente, y que le está provocando justamente pues el capitalismo y toda esta corriente terrible que estamos también sufriendo, ¿no? Y bueno, hablando de eso, pues justamente estamos en un momento súper importante, ¿no? Yo lo leo como un momento en donde es básico hacernos todas estas preguntas y para volver a encontrar ese lugar del arte, porque o una de dos, o nos desdibujamos en este consumo de expresiones tecnológicas o nos salimos de él haciendo un distanciamiento hacia el florecimiento de nuestra propia subjetividad, ¿no? Y en ese sentido, pues va como una especie de pensamientos que les dirijo porque veo que hay muchos jóvenes que haciéndose preguntas y pues bueno, yo creo que yo los invitaría a leer poesía. Yo creo que ese sería el primer paso. Búsquense unos libros de poesía si es que quieren como encontrarse realmente con esta esencia artística y comiencen a hacerse preguntas a raíz de eso. A mí me parece que la poesía sigue siendo todavía un territorio poco colonizado y me parece que es ahí en donde podemos reencontrar otra vez este sentido del arte y este sentido del arte que está conectado con una concepción como artesanal, ¿no? Y ahí como que lo enlazo con algún comentario que escuché al respecto de esta pregunta que se hacía de cómo encontrarnos en este trabajo artesanal y yo invito a regresar a estas cuestiones artísticas que estaban un poquito atrás de la modernidad, ¿no? Y que en definitiva se conectan con todo este sentido humano, ¿no? Y pues bueno, ¿alguna otra idea? Muchísimas gracias, Auda. Es muy importante la participación que están tomando todos en este momento. Realmente como Consejo de Transformación Educativa, lo que pretendemos es precisamente eso, dar auge a la transformación. Estamos encantados, en verdad, hay muchísima gente que todavía quiere participar. Luli, Ale, yo creo que tenemos que hacer OTI, Educación Artística 2, porque en verdad que tenemos muchísima participación, no solamente en el chat, y pues es una temática que tiene muchísimo para dar. Entonces, estamos tal vez a minutos de cerrar esta sesión, sin embargo, sí sería importante, Oti, considerar con estos fantásticos ponentes una segunda oportunidad para poder continuar, porque yo creo que el arte no es sencillo, el arte no se va a acabar mientras la humanidad exista y además es algo que tenemos que clarificar de forma muy necesaria, puesto que nuestra población joven necesita vivir el arte de una forma diferente a lo que a lo mejor se ha trastocado en los últimos tiempos y sobre todo en esta época de pandemia.
Entonces, Oti, tú coordinas, tú, por favor, da secuencia a nuestros tiempos y te cedo la palabra, Oti. Tiene el micrófono. Tu micrófono, corazón, por favor. Perdón, se me fue. Pues nada más darles las gracias a Alejandro y a Luli, si quieren cerrar muy brevemente esta plática para que podamos dar paso a presentar la próxima mesa, que va a estar también muy buena, muy bonita, que yo se las recomiendo que asistan a la siguiente mesa. Ya Ale nos la presentará. ¿Quieren cerrar muy cortito, por favor? Ale y Luli. Pues yo estoy muy contenta de haber estado aquí. Nos gustó mucho el proceso de preguntas, porque justo lo primero que hicimos fue hacernos un montón de preguntas de desde dónde lo abarcamos, porque las temáticas son muchísimas, desde si están bien en la escuela primaria, secundaria, o desde la profesionalización del artista, o si la historia. Por eso decidimos irnos por un contexto histórico, hacer las preguntas y más bien irnos hacia lo que la misma audiencia quería y poder tener esta experiencia juntos, que para mí es lo más enriquecedor. Sí, y me hubiera encantado empezar el debate porque pues hubo muchas cosas en esta última parte en donde me hubiera gustado pues presentar no solamente la última parte, la última persona que empezó a reflexionar sobre el TikTok y sobre la poesía, y que de pronto pues a mí me parece que el freestyle y el rap tienen la misma validez y tienen un elemento contemporáneo, y que si no estamos sensibles a entender las expresiones artísticas contemporáneas y actuales, estamos en el hoyo como educadores y como formadores artísticos. Y de hecho de eso empezamos hablando, o sea, el arte se modifica según se modifica la sociedad. No podemos hacer un arte estático porque no nos va a representar en ningún momento, ¿no? Entonces, así es, no estamos haciendo arqueología, estamos haciendo arte todo el tiempo. Pues muchas gracias por invitarnos, y nos encantó compartir con ustedes. Bueno, también lo que nos dijo Patti, que puede ser una segunda educación artística, podríamos hacer la cita y ver cuándo se puede dar esto. Les agradecemos mucho, y ahora Alejandra nos va a presentar nuestra próxima mesa, que será el viernes que entra. Bueno, ella nos dará los datos. Ale, por favor. Hola, sí, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en esta mesa. En verdad fue una mesa muy interesante. Y bueno, como siempre los esperamos a ustedes, a los ponentes, a todos los que estamos aquí presentes en la siguiente mesa. Déjenme compartirles el cartel para que nos acompañe. No sé si se vea por ahí. No se ve. Ok, perdón. Es que de repente el internet pues no nos ayuda mucho, ¿verdad? Supongo que está un poquito cargado, pero allá vamos. Ay, creo que no se abre. Listo, ahí lo tenemos. Ay. ¿Se ve, no, verdad, chicos? Se ve negro. Ya está cargando. Ya. Muchísimas gracias. Es esta la que queremos ver. No sé. No se ve nada. Patti, por favor, ¿nos puedes dar el tema de la mesa que estás coordinando? Porque no, mira, mi internet no. Sí, está fallo el internet la tarde de hoy. Sí, una disculpa. Patti, no te escuchamos, nena. Está cerrado tu micrófono. Perdón, me cerré porque aquí pasa mucho vehículo y se hace un ruido horrible. Nuestra mesa próxima para el día 19 de marzo, igual a las 13 horas, tiempo de México, 1 de la tarde, es la salud emocional y el cuerpo en la educación. Están todos cordialmente invitados. Tenemos ponentes de talla internacional que nos acompañarán, y será una vivencia bastante presencial. Y bueno, no hacemos a un lado, por favor, Oti, Luli y Ale, poder dar nueva fecha,
porque de verdad que hemos estado más que alegres e interesados en esta mesa. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Oti. Está cerrado el micro. Otilia. No, ahí está ya la invitación, la salud emocional y el cuerpo en la educación. Tenemos yo conozco al ponente, a Jaime, muy bueno. Y nos vemos entonces en la próxima mesa. Quedamos muy agradecidos, muy contentos y esperamos poder dar una segunda versión de la educación artística. Gracias a todos por haber estado con nosotros y los esperamos el próximo viernes. Gracias, Oti. Hasta luego. Hasta luego. Perdón, la aclaración es el 19 de marzo, dentro de 2 semanas. Si dentro no es de 2 semanas, por favor. Gracias, Otilia. Gracias, Alejandra. Gracias a todos. Gracias, Ale. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Había 100 al final.